TVN, Televisión Nacional de Chile, el canal de... Vivimos en un tiempo que bien podríamos llamar de dinomanía. Y en medio de esta verdadera fascinación por los dinosaurios que comenzó con Jurassic Park y que revive en estos días con la película Dinosaurios, parece casi increíble que hace apenas 180 años nadie sobre el planeta sospechara que alguna vez habían existido estos gigantes. En este programa especial que hemos preparado para toda la familia, queremos invitarlos a descubrir si alguna vez podremos encontrarnos realmente con especies extinguidas. Así es, porque hasta ahora hemos tenido que conformarnos con una mirada virtual a ese mundo que desapareció hace 65 millones de años. Y cuando se acaba la función, termina también la fantasía. Fuera de la pantalla, la mayoría de los esfuerzos por revivir a los dinosaurios han intentado recuperar el material genético que se perdió con estos gigantes y reconstruirlos a partir de esa receta que hasta el momento siempre ha estado incompleta. Dos jóvenes chilenos proponen iniciar la búsqueda comenzando por los descendientes más directos de aquellas bestias prehistóricas y que aún viven entre nosotros. ¿Sabía usted que puede haber un dinosaurio en su mesa? Esta es la historia. Alexander Vargas está haciendo su doctorado en ciencias biomédicas. David Rubilar estudia el último año de biología. Ambos además comparten otra pasión: los dinosaurios prehistóricos. Yo estoy interesado en los dinosaurios de los 3-4 años, que me mostraron un libro de monstruos. A esa edad me encantaban los monstruos, pero mi mamá me reveló que aquellos monstruos habían sido verdaderos. Y el impacto fue tan profundo de toda esa fantasía materializada en realidad que todavía no se me quita. Se conocieron hace 11 años en un curso sobre dinosaurios en el Parque O'Higgins. Desde entonces nunca más se separaron y han estado investigando juntos un camino que se remonta a 65 millones de años atrás. Están en Neuquén, Argentina, el lugar donde se han encontrado los dinosaurios más grandes del mundo. Han sido invitados a desenterrar los restos de un animal de cerca de 85 millones de años por un viejo conocido suyo, el destacado paleontólogo trasandino Jorge Calvo, con quien David ha descubierto ya varios dinosaurios. La atención de este grupo de argentinos y chilenos se centra en un gigante prehistórico. Con esta evidencia lo único que podemos decir que es de un animal del grupo de los saurópodos. ¿Cómo son los saurópodos? Los saurópodos son dinosaurios, esos que caminaban en 4 patas, de cuello largo, cola larga y una cabeza pequeña. ¿Qué tamaño podría alcanzar? Mira, todavía no hay mucha evidencia, pero por lo que son las costillas y este hueso, entre 25 y 30 metros de largo. Pero puede llegar a ser más si encontramos alguna pieza más grande, ¿no? ¿Qué peso alcanzaba más o menos? Para ese animal más o menos unos 25.000, 30.000 kilos también. De vuelta en Chile, la atención de David y Alexander se fija en un ser bastante más pequeño y común. Bajo la apariencia enternecedora de estos pollitos, ellos están buscando lo mismo que en Argentina: una criatura prehistórica escondida. Partió de unas observaciones que hice para un curso de anatomía comparada en la universidad, donde me dediqué a ver, digamos, cuál era la embriología de las aves. Me dediqué a estudiar un poco de embriología de las aves. Estudiando esto, me di cuenta de que habían algunas estructuras que se parecían bastante a las que uno podía percibir en el registro fósil de los dinosaurios carnívoros. Entonces, por ejemplo, la estructura del tobillo, la estructura de la cadera, algo de las manos. Este es un pollo al nacer, pero antes de romper el cascarón, este mismo animal tiene una apariencia sorprendente. En la mano del pollo, en el desarrollo de cuando es un embrión, el pollo tiene 3 dedos separados con garras en ellos, así tal cual como un dinosaurio. Algo de esta apariencia dinosáurica le queda incluso cuando ya es adulto. Yo invito a que cada persona la próxima vez que almuerce a un pollo examine bien, digamos, el ala
y va a encontrar de que el primer dedo, o sea, el dedo más interno, está aún, digamos, compuesto por 2 falanges, igual que en un dinosaurio, con una garra terminal, igual que en un dinosaurio. Entiendo que tienes en tu mano un... Sí, aquí tengo un dedo de pollo, de la mano de un pollo. Y básicamente lo que ha sucedido en el pollo es que esta característica ha vuelto a la condición dinosauriana de forma espontánea. No ha tenido que venir ningún científico aquí a alterar el pollo, sino que en forma absolutamente natural y espontánea esto ocurrió así. ¿Sí? ¿Esto es un pollo normal o un pollo raro? Un pollo normal. Sí, me comí un pollo y salió esta garrita. O sea, está en todos los pollos. Pero no solo la mano del embrión de pollo presenta aspecto de dinosaurio prehistórico. Las características dinosaurianas del embrión de pollo van cambiando a la par de la historia de la evolución. Por ejemplo, a los 6 días de desarrollo, el brazo del embrión es igual al de un dinosaurio existente hace 140 millones de años. Un día después, este mismo miembro es similar a uno que existía hace 110 millones de años. Es decir, en cuanto a la forma de los huesos, en un día resume 30 millones de años de evolución. Con estos antecedentes y gracias a los conocimientos de ambos en biología y paleontología, comenzó a nacer una teoría revolucionaria acerca de cómo revivir características de los dinosaurios prehistóricos partiendo de sus descendientes, las aves. Para mí, una escena típica de un día jurásico es como uno de los sueños como más profundos que uno podría llegar a tener. Ver que si hay una manada de saurópodos desplazándose, ver a un tiranosaurio cazar, es una fascinación que está desde niño. Y la chance que podría darse en algún momento de revivir una de estas especies es una cosa que creo que debería hacerse para saciar esa curiosidad. Si bien el objetivo de David y de Alexander nunca fue revivir dinosaurios, los resultados de su investigación los llevaron a una pregunta inquietante. Si el embrión de ave conserva los rasgos de sus antepasados de hace millones de años, ¿será posible detener el desarrollo del embrión de pollo en alguno de los momentos en que se parece más a un dinosaurio prehistórico? ¿Será posible generar desde esa forma un ave adulta parecida a un dinosaurio? Las observaciones nos demostraron que en realidad lo que había en un estadio temprano de un ave era un dinosaurio, y fue tan sorprendente el reconocer esto que a partir de eso se desprende la posibilidad de revivir un dinosaurio, quizás en el futuro. La idea consiste en intervenir las manecillas del reloj evolutivo de algunas características de nuestro pollo corriente y emprender el camino exactamente al revés de todas las teorías planteadas en películas de ciencia ficción como Jurassic Park. En vez de partir por la tarea casi imposible de encontrar material genético conservado hasta nuestros días de un dinosaurio, esta hipótesis plantea que el comienzo de la ruta está al otro extremo de la línea del tiempo, en animales abundantes y disponibles como las aves, cuyo parentesco con los dinosaurios ya es un hecho científico. Son dinosaurios vivientes y más que duplican la cantidad de especies de mamíferos que existen hoy en día en el planeta. Podemos decir todavía que los dinosaurios son un grupo predominante de animales. Por lo tanto, ya la percepción de reptil que hay detrás de todo esto, de que el dinosaurio era algo más relacionado a un reptil, hay que sacársela de la mente, porque los dinosaurios no eran reptiles, no reptaban. Varios de estos dinosaurios terópodos pequeños estaban cubiertos con plumas. Los dinosaurios en sí son de postura bípeda, con los miembros posteriores bien puestos debajo del cuerpo, es decir, básicamente no tienen nada de reptil, nada que se te venga a la mente como concepto de un reptil. A mí, si me dicen qué le parece más ciencia ficción o qué le parece más imposible, digamos, tomar DNA que se haya conservado fósil y a partir de esas moléculas de DNA construir un dinosaurio, o a un pollo alterarle el desarrollo de manera tal de que se manifiesten sus características de dinosaurios, muchas de ellas están en el embrión de pollo, definitivamente me inclinaría por lo último. Es como tratar de ver, digamos, hasta cuál es el límite de esta exploración hacia el pasado. No contamos ni con máquinas del tiempo, ni con ADN lo suficiente como para revivir un dinosaurio, pero esta técnica es lo que más se aproxima. El conocimiento acumulado en Argentina ha sido usado por los chilenos para resolver las preguntas que han ido surgiendo de su investigación comparativa entre aves y dinosaurios.
El embrión en algún momento se transforma en un ave, ¿cierto? Y básicamente lo hace mediante fusión de muchos huesos que tiene el ave se pegan. Se le pegan los dedos, por ejemplo. Los dedos se le pegan y forman esta estructura que después vemos que no se parece a una mano, que es la que hay en el ala. Se le pegan elementos del tobillo, de la pata, se le pegan elementos de la cola, ¿cierto? Y bueno, eso hace la diferencia entre un dinosaurio y un ave. El hecho de que sobre el desarrollo de un dinosaurio se ha sobrepuesto una etapa final, un proceso de fusión de huesos. Y si nosotros estudiáramos esos procesos de desarrollo, por ejemplo, los procesos de fusión, si nosotros comprendiéramos cómo ocurren, es posible que tengamos la posibilidad, es posible que podamos interrumpirlos. Si nosotros, por ejemplo, en ave interrumpiéramos los procesos de fusión, obtendríamos en el adulto muchas características de dinosaurio. O sea, básicamente hemos tanteado el terreno, hemos mostrado qué es lo que se tiene que modificar, qué procesos son los que tienen que atacarse para obtener una morfología dinosauriana a partir de un ave actual, hacer un pollosaurio, como podríamos decir. Hasta esta etapa han llegado estos dos investigadores chilenos. Todo lo que sigue es la teoría acerca de cómo se podrían detener estos procesos que hacen que un pollo pase de un aspecto dinosauriano a uno de ave. Un método que uno podría intentar, digamos, sería quirúrgicamente impedir la fusión. O sea, varios huesos se pegan y uno podría poner alguna especie de barrera física entre los huesos para evitar que se peguen. Incluso en este sentido hay aves que son particularmente propicias. El ave Hoatzin, que vive actualmente en Venezuela, digamos, se pegan los dedos después de que el animal ha salido del cascarón. O sea, cuando es una cría tiene manos con dedos separados y camina con estas manos, hace de todo. Entonces, si uno de alguna manera pudiera poner barreras físicas para que esos dedos no se pegaran entre sí, uno podría, a lo mejor, con una cosa tan simple como esa, tener en el adulto de esa ave una morfología de mano dinosauriana. Aunque también se podría intentar usando métodos más complejos. Sabemos que hay muchas sustancias hoy en día que si se inyectan en embriones, ¿cierto?, uno obtiene la detención de muchos procesos de desarrollo. Como en este caso el objetivo es detener un proceso de desarrollo, echar a perder algo, desarmarlo, ¿cierto? En este caso el proceso de fusión. Esto podría ser logrado de esa forma. Pero si se detiene el desarrollo embrionario de los huesos del ave, ¿no se la estaría matando? Yo y muchos colegas a los cuales he mostrado mis datos, digamos, creen que básicamente si el tobillo no se fusiona en el pollo igual va a ser capaz de vivir y efectivamente va a ser un excelente modelo, por ejemplo, de cómo camina un animal que tiene un tobillo como un dinosaurio, o sea, un tobillo no fusionado, y los dinosaurios definitivamente caminaban y se desempeñaban sin ningún problema. La mayoría de las características que diferencian a un dinosaurio de un ave no son características demasiado fundamentales, por decirlo así, que tengan que ver con la organización profunda del organismo de manera tal de que las alteráramos y el bicho no fuera viable. Si se detiene la unión de los huesos por este método, el animal sería incapaz de tener hijos con la misma apariencia. Para lograr esto, habría que intervenir genéticamente el embrión del ave. La posibilidad de que todos los genes, digamos, estén, todos los componentes genéticos necesarios para hacer un dinosaurio todavía estén en las aves y que simplemente lo que ha variado es su regulación. Nosotros tenemos que meternos en el aspecto de la regulación genética y ahí ver la posibilidad de hacer aflorar nuevas características de dinosaurios. Nosotros podríamos jugar con lo que es el genoma del organismo, ¿cierto? Y de esa manera afectar directamente el sistema de herencia del animal y lograr linajes que fueran capaces de tener crías con estas características de dinosaurio. En ese sentido, en aves todavía están en desarrollo las técnicas para poder efectivamente hacer más de esta biotecnología, digamos. La teoría de los chilenos despertó la curiosidad de los buscadores argentinos de dinosaurios, que compartían campamento con David y Alexander. La idea parece excelente, digamos. ¿Y a qué apuntarían? Apuntaríamos a tener modelos vivientes de dinosaurios. No diríamos que eso es un dinosaurio, pero por ejemplo, si yo quiero saber cómo camina un animal que tiene la fíbula hasta el final de la tibia, o cómo camina un animal que no tiene ciertos huesos fusionados, serían re buenos modelos como para imaginarse eso, digamos. O también, no sé, Bueno, el objetivo es obtener como un animal que si se encontrara fósil, se confundiera con un dinosaurio, digamos, haciendo ese ejercicio teórico. Todos estos estudios que están haciendo están apoyados bajo alguna institución, universidad, o lo hacen a nivel local, particular. ¿Cómo es todo este avance? Sí, bueno, nosotros recolectamos el vuelto del pan cuando vamos a comprar. Y no es broma, con estos medios avanzan en su investigación. Cualquiera sea el método para revivir características prehistóricas en el ave, este se topa con un problema.
la cabeza. La cabeza, como les decía, está menos desarrollada que la de un ave. Le faltan los dientes, le faltan algunos huesos. Entonces un ave con respecto a un dinosaurio ha perdido procesos de desarrollo aquí. Y uno podría pensar que a lo mejor esa pérdida es irreversible, lo perdido ya no existe en el animal. Y efectivamente los embriones de pollo, nosotros no vemos muchas características de dinosaurio en el cráneo. Entonces la cosa es si uno podría hacer que estos procesos reafloraran, estos procesos que podrían estar perdidos. ¿Qué tan perdidos están? La misma pregunta se hizo el profesor David Lemus, del Laboratorio de Morfología de la Universidad de Chile. Y nosotros planteamos que quizás en las aves actuales existe una información génica para formación de dientes, que lo tuvieron hace muchos años, hace unos 150 millones de años. El profesor Lemus suponía que solo se necesitaba gatillar esta característica prehistórica escondida en el ave para que apareciera. Nosotros tomamos células del tejido nervioso de embriones de codornices y las cultivamos y las pusimos en contacto con esbozos de dientes de reptiles, en este caso de lagartos. El resultado fue sorprendente. Bajo el microscopio, el brote de un diente en el tejido de una codorniz. Nuestro trabajo estaría corroborando lo que él dice, en lo que plantea, porque si existe la información y ella no se manifiesta porque faltan algunas moléculas que le dicen continúe el diálogo y hágase un diente. Pero, ¿significa eso desevolucionar una especie? Este es un concepto que el doctor en biología, Roberto Mayor, trata con mucho cuidado. La evolución funciona con lo que sabemos hasta ahora, con probablemente la modificación de muchas características a la vez. No es un cambio de un paso al siguiente y al siguiente, sino que son varios cambios los que se requieren a la vez. Entonces la idea de desevolucionar, entendido como la transformación de una especie en otra especie, requiere el cambio simultáneo de todas esas características. Y eso en este momento estamos como lejos de alcanzar esa meta. Eventualmente, por ejemplo, en las aves podría inducir, en teoría, cambios en la actividad de genes que signifiquen parecerse un poco en ciertas características a un dinosaurio. Pero eso no significa la aparición de un dinosaurio. Nosotros no reviviríamos una especie en particular, no sería un velociraptor, no sería el tiranosaurio, no sería ese en particular. Pero sí lo que daríamos a lo que se podría dar origen en un futuro tal vez no muy lejano, por lo menos más próximo que la idea del Parque Jurásico, es un concepto de dinosaurio cretácico. Un concepto cuya apariencia se perdió hace 65 millones de años. Pero, en definitiva, ¿qué aspecto tendría? Si nosotros lográramos obtener un pollosaurio, entre comillas, una cosa que les digo al tiro para que se tranquilicen es que probablemente no sería de este tamaño, sino que sería un animal bastante más pequeñito, pero dentro del rango de tamaño de un pollo. Muchos dinosaurios carnívoros eran precisamente bastante pequeños, los que originaron a las aves eran todos chiquititos, así que esos somos los que vamos a obtener. Y bueno, si nosotros lográramos detener el proceso de fusión, lo que podríamos tener sería, como en este animal, una cola con hartas vértebras separadas entre sí, una pata donde esos tres huesos que vemos ahí, que en el ave son uno solo, volverían a ser tres, digamos, como en el dinosaurio, y dedos separados entre sí, a lo mejor incluso con terminaciones parecidas a garras. Eso sería lo más fácil de obtener. El aspecto del pollosaurio se acercaría al del Gallimimus, al Oviraptor o al Velociraptor. Por ejemplo, tomando un dinosaurio como el Velociraptor de Jurassic Park, hoy en día se sabe que este animal estaba cubierto por plumón, como el de un pollo. Se encontró el fósil con ese plumón fósil. Además, se pudo ver que, por ejemplo, el animal probablemente tenía un sistema respiratorio semejante al del ave, teniendo costillas articuladas y, por lo tanto, una especie de mecánica respiratoria parecida, con huesos huecos. El animal también habría tenido un brazo, cuya forma en que se articula la mano y cómo se articula el hombro es bastante semejante a un ave. Este dinosaurio tenía la capacidad de hacer un movimiento bastante semejante al de un aleteo de un ave. Entonces nosotros vamos viendo de que muchas estructuras entre muchos aspectos son parecidos, que el cambio que tendría que realizarse para partir de un ave obtener un dinosaurio no es tan grande. Estos dinosaurios tampoco masticaban y probablemente tenían el sistema digestivo igual. En el Museo Gidio Feruglio, en Argentina,
hay reproducciones de dinosaurios que se acercan al aspecto que tendría el resultado de una primera etapa de experimentación con embriones de ave. Si pudiéramos eventualmente, en un futuro, poder llegar a hacer este ensayo con estos dinosaurios, estos embriones de ave para transformarlos en dinosaurios, sin duda que nos toparíamos con algunas características que este animal tiene. Por ejemplo, la morfología del brazo, en este caso el hombro, y la articulación de la muñeca, sería muy parecido. Los dedos, si pudiéramos impedir la fusión que después caracteriza a las aves, tendríamos este resultado. 2 dedos separados terminados en unas garras curvas y filosas. Ahora, si también pudiéramos manipular estos embriones, podríamos dar origen a una cola extensa, tal vez no tan grande como la de un elasgia, pero sí de manera considerable. ¿Pero qué tendría de dinosaurio prehistórico y qué no? Lo que tendría de dinosaurio prehistórico es su morfología, el organismo, digamos, lo que define a un dinosaurio, lo que los paleontólogos han tomado como que define a un dinosaurio, o sea, es decir, ciertas características de la pata, por ejemplo, un dedo pequeño, más o menos subido en el nivel de la pata. Todas esas características que los paleontólogos siempre toman para definir dinosaurios, nosotros las estaríamos tratando de obtener, tendríamos la morfología del dinosaurio. En el fondo el dinosaurio en sí, porque el dinosaurio no es su DNA, es la totalidad del organismo, la totalidad de su estructura, la totalidad de su organización, de su fisiología, de su piel, de todo. Lo más probable es que el nuevo animal tendría el comportamiento normal de un ave, aunque no es del todo seguro. No sabemos acerca de qué costumbres podría llegar a tener. Tal vez las modificaciones sean lo suficientemente profundas como para que afloren, digamos, algunos hábitos que no sospechamos que tendrían. Algo que apoya la teoría de David y Alexander es que ya hay experiencias que demuestran que se puede lograr que animales modernos desarrollen características similares a las de sus ancestros prehistóricos. Por ejemplo, han salido ballenas que tienen una pata trasera, ¿cierto? Como sus ancestros terrestres en los tiempos en que habían buques balleneros, hay reportes de que se trajeron ballenas así. Hay caballos que en vez de tener un solo dedo, como sus ancestros tienen algunos dedos accesorios. Existen hoy en día seres humanos que tienen características de sus ancestros prehistóricos, podríamos decirlo así. O sea, espontáneamente, de forma espontánea, sin que haya experimentación de por medio, de repente salen seres humanos que tienen pezones accesorios, múltiples pezones, como sus ancestros, digamos, o seres humanos que tienen una colita y otras características que recuerdan a sus ancestros. Y con respecto a lo que se puede hacer en el laboratorio, se ha podido hacer que, por ejemplo, un ratón se retroceda en su configuración craneal, que como la de un pez sin mandíbula, cuya divergencia hubiese sido hace cientos millones de años, o sea, un ancestro tremendamente antiguo. Claro que ese ratón nace muerto. Pero en moscas, por ejemplo, en las moscas las antenas evolucionaron como la modificación de patas. Y uno puede, mediante eliminar un gen, digamos, detener la función de un gen, uno puede hacer de que estas antenas vuelvan a ser patas. O las moscas, que son insectos de 2 alas, dípteros, como se llaman, provienen de ancestros que tenían 4, como de insectos más primitivos, como los matapiojos, como las langostas. Pero mediante una mutación uno puede hacer que la mosca vuelva a tener 4 alas. Pero, ¿qué sentido puede tener la investigación en este tipo de temas? Y es hora de que empecemos a traer problemas evolutivos dentro del dominio experimental, digamos. Empezar a trabajar de esta manera, digamos, aunque puedan existir algunas críticas, como toda disciplina en nacimiento, digamos. Si uno cree que un dinosaurio se transformó en un pollo mediante un mecanismo X, el experimento que lo demuestra es interrumpir ese mecanismo y obtener la condición de dinosaurio a partir del pollo. O sea, sería parte de investigar en evolución. E investigar en evolución es investigar cómo, digamos, nosotros llegamos acá, o sea, en general, cómo todos los seres vivos han evolucionado. Eso, claro, no quiere decir que ellos pretendan investigar también en seres humanos. Claro, se puede hacer, digamos, transformaciones semejantes en cualquier organismo, pero en el ser humano, evidentemente, no se debería. Por ahora, David y Alexander están conformes con haber aportado a esta primera etapa de comparación entre aves y dinosaurios. Si nosotros hiciéramos algunas intervenciones, no sería jamás para producir un pollo que estuviera alguna vez estando vivo, digamos, tener alguna característica de dinosaurio. Para eso nosotros tendríamos
que romper dificultades técnicas, las cuales no tenemos, no las vamos a romper nosotros, digamos, por falta de dinero, etc. Los contras son técnicos, pero el organismo, el ave, tiene mucho de dinosaurio. La receta ha quedado escrita. Que pasen los que se atrevan a dar el siguiente paso. Durante la próxima primavera, David y Alexander van a salir a recolectar huevos de codorniz chilena. Resulta que esta pequeña especie tiene la gracia de ser el ave más primitiva del mundo. Esta vez van a repetir muchas de las comparaciones que han estado haciendo entre pollos y dinosaurios, con la esperanza de encontrar nuevas claves acerca de cómo fue que estos gigantes carnívoros se convirtieron en pájaros. En un momento les mostraremos el asombroso renacer de un tigre extinguido. Viajaremos hacia la remota isla de Tasmania, donde se vio por última vez esta curiosa criatura de lomo rayado, que muy pronto podría volver a rugir. Además, el asombroso despertar de un mamut congelado bajo el hielo de Siberia. Veremos circular por la Tierra a los descendientes de este gigante muerto hace 20.000 años. Espérenos, ya volvemos. ¿Cómo se lo di? ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez del famoso demonio de Tasmania? Ese personaje que avanza como un remolino, devorándolo todo a su paso. En nuestro próximo reportaje le vamos a presentar a uno de sus parientes, un pariente del que usted tal vez nunca antes haya escuchado hablar. Se trata del misterioso tigre de Tasmania. Ese tigre desapareció oficialmente hace más de medio siglo, pero todavía hay quienes lo siguen buscando por bosques y quebradas. Pero el regreso del tigre de Tasmania vendrá por un camino muy diferente. Dicen que podía degollar a una oveja con una sola mordida, que bebía su sangre y devoraba sus vísceras con un extraño brillo en los ojos. Lo llamaron lobo, hiena y finalmente tigre, el temible tigre de Tasmania. Los granjeros de esta isla australiana le pusieron precio a su cabeza para proteger a sus animales y lo cazaron sin contemplaciones, a cambio de una generosa recompensa. En solo 100 años no quedó ni uno. Y nunca más se lo ha vuelto a ver. Este es Benjamín, filmado aquí durante los días finales de su cautiverio en un zoológico de la ciudad de Hobart, la capital de Tasmania. Murió el 7 de septiembre de 1936, 2 meses después de que el gobierno lo declarara especie protegida. Para Benjamín el decreto llegó tarde. Se lo considera oficialmente el último tigre de Tasmania de la historia. Pero a pesar de todo, puede ser que Benjamín no sea en realidad el último de su especie. En estos pequeños pueblos de Tasmania aún existe una recompensa relacionada con el famoso tigre. Ya no se trata como antes de matar a uno de estos ejemplares, sino todo lo contrario. Al que sea capaz de aventurarse en estas colinas y regresar con una foto de un ejemplar vivo, le esperan nada menos que 80 millones de pesos. No creo que exista una posibilidad entre 100.000 millones de que alguien consiga eso. Como biólogo, he estudiado cómo fue declinando esta especie y dónde desapareció. También he revisado todos los reportes de presuntos avistamientos de tigre de Tasmania y estoy 100% convencido de que todos han sido ilusiones de la gente. Ya no quedan tigres de Tasmania. El paleontólogo Mike Archer, incansable buscador de especies desaparecidas en Australia, está absolutamente seguro de que la búsqueda de un tigre de Tasmania vivo ya no puede seguir en los bosques, sino aquí, en el Museo Australiano de Sydney. Más precisamente en lo que contiene este frasco. Este espécimen fue recolectado en 1866 por un hombre llamado George Masters. Él lo guardó en alcohol y cuando lo hizo probablemente no tenía la menor idea de la importancia de lo que estaba haciendo. Es posible que simplemente haya usado su trago de bajativo para preservarlo y por eso le estamos tremendamente agradecidos, porque el alcohol es lo mejor que se puede usar para conservar el ADN incluso hoy, y casualmente fue justo lo que él usó. Así es que hace 134 años nos mandó esta cápsula del tiempo que estamos empezando a abrir, y para nuestra
nuestra gran satisfacción, este espécimen del museo tal vez esté a punto de abrir el futuro de toda su especie. Era un cachorro hembra de unos 4 meses de edad que ni siquiera había alcanzado a comer alimentos sólidos, sino solo la leche de su madre. Apenas alcanzó a olfatear y observar los paisajes de lo que era Tasmania hace más de un siglo. Pero en plena era de la ingeniería genética, este pequeño tigre podría llegar a ser más famoso que cualquiera de sus antepasados. La información genética que guardan sus células podría convertirse en la semilla para clonar y revivir una especie extinguida. La primera vez que sugerí esa idea hace unos 15 años, faltaba mucho para que clonaran a la oveja Dolly y para que aparecieran muchos de los avances tecnológicos que el mundo ha conocido últimamente. Así es que aquella vez me miraron con mucha incredulidad. Les dije, ¿por qué no consideramos la posibilidad de extraerle el ADN a este tigre y tratamos de devolverlos a la vida? La mayoría de los genetistas me dijo que no habría forma de hacer algo así, pero después resulta que clonaron a la oveja Dolly, clonaron genes humanos, empezó a ocurrir todo tipo de cosas. Así es que el año pasado, cuando volví a proponer la misma idea, pensando que era el momento adecuado, los científicos dijeron, esto podría resultar. La pregunta ya no era si es posible o no, sino cuándo hacerlo. El profesor Don Colgan estuvo a cargo de evaluar qué tan promisorio era el material genético del cachorro de tigre. Tomaron un fragmento del hígado para extraer de allí algo así como el manual de fabricación de un tigre de Tasmania, su ADN, el código genético de una especie perdida en el tiempo. El ADN que obtuvimos es lo que yo calificaría de moderadamente largo. La mayoría de los especímenes que hay en los museos aportarían un fragmento de ADN muy corto. Eso era exactamente lo que estaban buscando para comenzar el proyecto de clonación con algún grado de esperanza. Los principales obstáculos que vemos por ahora, y como tú dices, Rodolfo, podrían haber otros 10 o 15 más en el futuro. Son, por ejemplo, la simple tarea de transformar las piezas de ADN que tenemos en trozos como los que se encuentran en un animal vivo. Si pudiéramos ilustrarlo, lo que tenemos es tal vez un fragmento de este tamaño y lo que necesitamos armar es algo de este otro tamaño. Va a ser muy difícil determinar el orden correcto de las piezas y después sintetizarlas, o sea, juntarlas físicamente. Es un poco como el Parque Jurásico. Algunos le dicen el Parque del Tigre, pero creo que esto es mucho más realista que la idea de los dinosaurios, aunque ni siquiera diría que la reconstrucción de un dinosaurio es algo imposible. Todo lo que alguna vez parece imposible resulta un poco menos loco a medida de que pasa el tiempo, pero en este caso es incluso más sencillo. No vamos a manipular genes ni nada. Lo que vamos a hacer es revitalizar el material genético y hacer que reproduzca un animal estrictamente de acuerdo con las instrucciones que quedaron preservadas en su ADN. En su quietud de pueblos madrugadores, Tasmania no parece asustada ante el esfuerzo de los científicos por retroceder las agujas del reloj, por revivir a aquella bestia que aterrorizó a sus antepasados, a los que vivieron y prosperaron con la crianza de ovejas. Más bien al contrario, la silueta del tigre extinto se ve por todas partes, en las etiquetas de la cervecería local, en los pequeños almacenes o en los buses de turismo. Reducido a un dibujo inocente y hasta amable, el tigre es hoy una pieza que se mira con algo de nostalgia. El empeño en recordarlo parece al mismo tiempo un esfuerzo por saldar la deuda de Tasmania con la naturaleza. Tal vez un modo de pedirle perdón por haber acabado en poco más de un siglo con una especie única que vivió en paz por miles de años, hasta que llegaron a estas costas los primeros europeos. Cuando Tasmania estuvo completamente colonizada, llena de criaderos de ovejas, los tigres las mataban y los granjeros los baleaban, los cazaban, lo que se te ocurra. Y en 1888, el gobierno local fue forzado a ofrecer una recompensa de 1 libra por cada adulto y 10 chelines por cada cachorro muerto. Y esto fue lo que impulsó a la gente a matarlos masivamente, porque 1 libra era el sueldo de un mes de un peón difunto.
Así es que les salía muy conveniente tender trampas y tratar de cazarlos. Era el sueldo de un mes sin esfuerzo. Entre 1830 y 1914 se pagaron 2.385 recompensas. Cada una representa un tigre o un cachorro muerto. Un número incalculable terminó convertido en cinturones, sombreros o en pieles decorativas. Y otro tanto salió en barco para convertirse en la curiosidad de los zoológicos europeos y americanos. La razón por la cual el tigre acabó convertido en un animal de museo es que ese era el único interés que los europeos tenían en el animal, convertirlo en ejemplares de archivo. No les interesaba realmente la biología de este animal o saber cómo vivían en libertad. Los recolectaban y los metían en botellas o los convertían en pieles. A pesar de que conoce cada episodio y cada detalle de la matanza del tigre, el zoólogo Eric Giller es uno de los pocos que no están totalmente convencidos de que la especie haya desaparecido del todo. A sus 84 años sigue soñando con encontrarse a uno en lo más profundo del bosque. Por eso no cree demasiado en el proyecto de clonación. No tengo una gran impresión sobre todo este proyecto. Creo que va a significar un gasto enorme. Pienso que ese dinero podría aprovecharse mejor en alguna otra cosa. Realmente espero que lo logren, que todo salga bien, pero la verdad es que me gustaría tener la confianza que ellos tienen. Preferiría encontrar un par de ejemplares aquí en libertad y tratar de criarlos de nuevo a partir de ellos. En 1963 hicimos una gran expedición para atrapar un tigre. El gobierno de Tasmania me dio algo de dinero para encontrar alguno, pero no tuvimos éxito. Aún así, preferiría invertir el dinero en un esfuerzo intensivo por atrapar un tigre vivo, porque en 1963 éramos solo 3 personas recorriendo los bosques y hay que ver la cantidad de bosques que hay en Tasmania. Después de la de Giller se ha realizado al menos una docena de expediciones diferentes, cada una con nuevos recursos tecnológicos. Se desplegaron cámaras y sensores y casi toda la fauna de Tasmania desfiló algo perpleja y encandilada ante el lente de los expedicionarios, pero nunca se vio ni la sombra de un tigre. Creo que una de las ironías más deliciosas que nos podrían llegar a ocurrir sería que en medio de este largo proceso alguien apareciera a último minuto diciendo que encontró un ejemplar vivo. El tigre de Tasmania siempre prefirió vivir en zonas abiertas, no en los bosques oscuros o en los densos bosques lluviosos donde la gente asegura que todavía sobrevive. Incluso si hubiera sobrevivido en esas áreas naturales, su tendencia habría sido reproducirse y extenderse hacia las zonas de pastos abiertos que son su hábitat preferido. Pero eso no pasa. Usted podría cruzar todo Tasmania en 2 días y a lo largo de la carretera se encontraría con todos los mamíferos que existen en la isla en calidad de pellejos atropellados y nunca jamás se ha encontrado ni siquiera un pelo del tigre de Tasmania. Me encantaría pensar que aún están allí, pero creo que ninguna cantidad de dinero que se gaste en salir a buscar tigres va a tener éxito. ¿Usted cree posible encontrar uno si se hace un gran esfuerzo? Puede ser. Una cierta fundación me preguntó si organizaría una expedición para atrapar un tigre. Y le dije que haría la expedición, pero que no podía garantizarles que encontraría uno. Cualquiera que se atreva a garantizarlo está mal de la cabeza. La apuesta más segura entonces es seguir armando ese complicado rompecabezas que es el ADN del tigre de Tasmania y avanzar así hasta el momento de la clonación. Para eso se están recuperando todos los trozos de material genético disponibles. En todo el mundo hay probablemente unos 10 o 12 ejemplares en alcohol, varios cientos de pieles y esqueletos, y cada uno de ellos es una fuente potencial de ADN. Creo que lo más probable es que obtengamos muestras de ADN de varios de ellos. Las vamos a necesitar para tener una idea de cómo variaba esto en la población de tigres. La meta de este proyecto es crear una población que pueda sostenerse por sí misma, que pueda vivir independientemente del ser humano. Y para eso necesitamos asegurar que tenga variedad genética. Por lo tanto, analizaremos a todos estos otros ejemplares.
Pero antes de pensar en una familia completa de tigres, hay que resolver el dilema de cómo fabricar el primero de ellos. Una vez que hayan reunido todas las piezas del ADN de la especie, hay que poner esas instrucciones genéticas en una célula viva y lograr que se reproduzcan hasta tener una célula que solo contenga los cromosomas de esta especie extinta. Un largo trabajo con innumerables etapas de manipulación. Después de eso tomamos el núcleo. Tomamos una pequeña porción de la célula que realmente contenga todos los cromosomas y después transferimos eso a un óvulo de una especie que sirva de incubadora. Es lo mismo que se hace con las ovejas. Por ejemplo, estoy seguro de que deben haber escuchado de esa famosa oveja Dolly. Ella fue clonada con este mismo proceso. La pregunta ahora es qué especie podría servir como incubadora para gestar este insólito embrión de tigre resucitado. A falta de una mamá tigre, los científicos están buscando candidatos entre las más de 80 especies de marsupiales carnívoros que existen en Australia, porque el tigre también era un marsupial. Para encontrar una madre sustituta, lo ideal es que pertenezca a una especie que esté vinculada a la del tigre. Por ahora, el candidato más serio para la etapa de gestación es el famoso demonio de Tasmania. Del tamaño de un gato grande o un perro pequeño y musculoso, lleva a sus crías en una bolsa bajo el vientre, al igual que los canguros y el tigre. Los otros candidatos son mucho más dóciles. Se trata de los quolls, una especie de marsupiales única de Australia y también estrechamente relacionada con el tigre. Otra posibilidad es un animal mucho más delicado, pero igual de cercano, llamado numbat. Es en sí mismo una especie amenazada del oeste de Australia y no dejaría de ser reconfortante que un animal amenazado ayude en el proceso de devolver a la vida a otro ya extinto. Habrá que ver cómo resultan las cosas, pero tenemos mucha confianza en que esta parte del experimento va a resultar, porque existen precedentes que se han hecho con camélidos. Los guanacos de América del Sur, las alpacas y las llamas son camélidos que se separaron de sus parientes, los camellos africanos, hace unos 15 o 20 millones de años. Se han hecho estudios que demuestran que si se le saca el ADN a un camélido sudamericano y se inserta en una célula de camello africano, eso produce una célula viable. Así es que no importa qué tan larga sea la separación entre el animal anfitrión y el que estamos tratando de resucitar, esos estudios indican que no es una tarea imposible. Así como la muerte de Benjamín y de toda su especie fue en vano, olvidados por una humanidad mucho más preocupada de su propia subsistencia que la de su entorno, el regreso a la vida del tigre de Tasmania ocurrirá en un mundo mucho más consciente de que la vida de los hombres no puede ser indiferente a la supervivencia de los demás seres que pueblan la Tierra. Tal vez los ojos de la humanidad del siglo XXI puedan adivinar en la mirada de este animal algo más que el brillo de una recompensa, el de una esperanza renacida, para él y para todos, porque no siempre habrá una segunda oportunidad esperando en el silencio de un museo. No hay nadie que sepa con certeza cuántas especies han desaparecido del planeta, pero hay algunos que hablan de 20.000. Las listas rojas de animales en peligro de extinción registran en este momento nada menos que 1.000 animales que podrían desaparecer para siempre. Pero una de las grandes esperanzas que tienen los científicos que están participando en el proceso de clonación del tigre de Tasmania es que este esfuerzo les permitirá acumular una gran cantidad de conocimientos y tecnologías como para reproducir y preservar a las especies que están amenazadas antes de que sea demasiado tarde. En un momento regresaremos con la historia del científico que estuvo más cerca que ningún otro de encontrar el camino hacia un verdadero parque jurásico. ¿Por qué abandonó sus investigaciones? Además, el fabuloso hallazgo de un mamut congelado bajo el hielo de Siberia y el hombre que espera poder revivirlo. ¿Qué podría resultar de una mezcla entre un mamut y un elefante? ¿Podría ser una amenaza para los seres humanos? Espérenos un instante. Hace 7 años, en el invierno de 1993, el gran tema de conversación era el estreno de la película Jurassic Park. En esa misma época, un grupo de científicos norteamericanos anunció un descubrimiento que nadie recogió en la prensa y contenía en sí la semilla del auténtico Parque Jurásico. Para los científicos no es sencillo tomar la decisión de sembrar o no sembrar esa semilla, revivir o no revivir.
En nuestro próximo segmento conoceremos a dos personajes que se enfrentaron a ese dilema. El primero de ellos fue capaz de revivir criaturas de hace más de 50 millones de años. Encontró prácticamente la llave para entrar a ese mundo perdido, pero prefirió detenerse. El segundo se propone revivir a un mamut de hace 20.000 años y asegura que nadie va a detenerlo. Después de años de esfuerzos y de incontables experimentos fallidos, un grupo al mando del biólogo Raúl Cano anunció en 1993 que habían logrado extraer fragmentos de ADN o material genético preservado en el vientre de un insecto de hace 130 millones de años, pleno reinado de los dinosaurios. Exactamente la misma teoría que hizo volar la imaginación de Steven Spielberg y la de millones y millones de espectadores deslumbrados se había hecho realidad en un pequeño laboratorio de una universidad de California. Es que el experimento del profesor Cano parecía sacado literalmente de la novela que dio origen a la famosa película. Lo que hicieron fue tomar un trozo de ámbar, una gota de resina que cayó desde un árbol hace 130 millones de años, atrapando en una especie de burbuja de cristal amarillo a un insecto del tiempo de los dinosaurios. Luego lo perforaron para tratar de recuperar algún material genético desde el vientre de aquel insecto. En la película, el insecto en cuestión tenía en su vientre la sangre de un dinosaurio, y en ella las claves genéticas que permitirían clonarlos, reproducirlos, traerlos de regreso a la vida. En el laboratorio del Dr. Cano el resultado fue algo diferente. Solo obtuvieron fragmentos de ADN del insecto. En el mundo de la ciencia y no de la ficción, eso ya era un éxito de enormes proporciones. Se abría una amplia ventana hacia un tiempo que el ser humano nunca había podido contemplar. Y no solo eso. Si ahora era posible recuperar el ADN, que es como la huella digital de los organismos vivos, ¿se podría redefinir la vida en la Tierra incluyendo a seres de un tiempo perdido? Seres cuyo material genético podría ahora ser expresado usando como incubadora el organismo de criaturas vivientes. El autor de Jurassic Park dijo que sí. Steven Spielberg dijo que sí. Pero Raúl Cano dice que no. Algo esencial en el método científico es que un experimento pueda repetirse una y otra vez con el mismo o mayor éxito. Y en eso fallaron. Esos estudios y los resultados me dieron más o menos una pista que sería posible aislar organismos del ámbar. Aunque sí tuvimos éxito en ese tema, en realidad reproducibilidad de los estudios fueron bastante malos. No pudimos reproducir los estudios tan frecuentemente como deseábamos. Así y todo, cuando lo visitamos en su laboratorio de la Universidad Politécnica de California hace 4 años, el profesor Cano seguía explorando las oportunidades de vida que se ocultan en su valiosa colección de trozos de ámbar de todo el mundo. Su mayor éxito fue aislar bacterias vivas de hace 50 millones de años. Aunque suena impresionante, no es algo que pueda repetirse con otras criaturas. Primero, porque no estaban realmente muertas y extintas. Y segundo, porque el tiempo para las bacterias es algo muy diferente que para los seres humanos o los dinosaurios. 40, 25, 30, 100, 200 millones de años no es nada para una bacteria. Para bacterias que han estado aquí por 4.300 millones de años, o 3.500 millones de años, un poco más preciso, 40, 50 millones no es nada. Es un momento Kodak. Cano y su equipo se limitaron a guardar las bacterias en lo profundo de un congelador y a tratarlas con el debido respeto que merece un microorganismo cuyos efectos sobre la salud humana podrían ser impredecibles. Aún sano y salvo lo volvimos a encontrar hace algunos meses, pero muy lejos de su laboratorio dedicado a investigaciones agrícolas, muy lejos de bacterias prehistóricas y aún más lejos de los dinosaurios. Dice que prefiere destinar su tiempo a los vivos y al futuro, y no a los seres que un día poblaron el pasado. En mi opinión, un organismo que haya muerto no se puede revivir, porque la muerte es una de las pocas cosas que son absolutas en esta vida. Cuando estás muerto, estás muerto. Yo creo que los dinosaurios ya se han ido y nunca regresarán. Esta increíble imagen fue captada en la soledad de Siberia hace casi 2 años. Los colmillos de un mamut lanudo emergían hacia el cielo
anunciando que bajo el hielo podría estar el cuerpo íntegro del animal, muerto hace 20.000 años. Aquella imagen desató en un segundo las fantasías que el profesor Larry Agenbrod había estado cultivando durante toda una vida dedicada al estudio de estos animales. Años y años en que se había tenido que conformar con estudiar huesos y excrementos fosilizados. He estado buscando mamuts por más de 30 años, pero jamás había tenido oportunidad de tocarles el pelaje o la piel o la carne. El año pasado, el investigador francés que descubrió el mamut siberiano, alertado por un grupo de nómadas, lo invitó a unirse a la expedición más emocionante de su vida: rescatar el cuerpo presuntamente intacto de un mamut lanudo. Esta es la primera vez que un organismo congelado del tamaño de un elefante es desenterrado del suelo congelado de Siberia para luego transportarlo por aire hacia un túnel subterráneo donde se lo pueda preservar en las mismas condiciones. Lo llevamos a un túnel subterráneo construido por prisioneros en los tiempos de la dictadura de Stalin a una temperatura constante de 14 o 15 grados bajo cero, lo que permitirá mantenerlo congelado. Ahí se encuentra en estos momentos. Poco a poco el hielo se irá derritiendo con grandes secadores de pelo. Incluso una compañía de secadores nos ofreció todo lo que necesitáramos para deshielar este animal. Y si por ejemplo tenemos un trozo de hielo y tierra de este tamaño, lo que haremos será como ir excavando, pero con calor. Ir derritiendo, digamos, 1 centímetro cada vez. Después de que yo me vine, abrieron un trozo de medio metro cuadrado y con el secador expusieron parte de la piel, de la lana. Se puede oler el animal, la vegetación, la tierra que lo rodea. La gente que estuvo ahí dice que no era un olor desagradable y hasta se podían ver flores atrapadas entre la lana del animal. Así es que vamos a hacer una gran cantidad de estudios. Veremos las vegetaciones, la geología, el polen, la lana misma que puede servir para conocer la historia de este mamut. Veremos la piel, la grasa bajo la piel y la carne. Ahí es probablemente de donde podremos obtener muestras de su material genético. Lo que más emociona al profesor Agenbrod es la posibilidad de que bajo el hielo se puedan encontrar espermios congelados de mamut. Según sus cálculos, eso podría ser suficiente para inseminar a una elefanta asiática como esta y volver a la vida a un mamut. El que encontramos medía unos 3 metros hasta el hombro y pesaba entre 6 y 9 toneladas, algo más chico que los mamuts que existían en América, pero casi idéntico a un elefante asiático. Incluso si no hubiera espermios, Agenbrod confía en que será posible rescatar al menos suficiente material genético en buen estado como para ponerlo en un óvulo de elefante y fabricar así un mamut clonado. Y si eso tiene éxito, en 22 meses tendríamos un mamut lanudo recién nacido. No sé qué posibilidades hay. Mucha gente me ha dicho que esto es imposible, pero hace 10 años habrían dicho que era imposible clonar una oveja. Desde el punto de vista mío, eso es un tiro en la oscuridad, porque a menos que se haya un mamut, no se va a poder recrear otro. Será posible una tecnología de introducir DNA dentro de un huevo de un elefante, por ejemplo, pero lo que resulta no será un mamut completo, sino una quimera de una forma o de la otra. Así que mamuts, como fueron hace miles de años, historia antigua. Nadie sabe con certeza cómo sería esa quimera, esa criatura que no es totalmente un mamut ni totalmente un elefante. Nadie apuesta siquiera a que semejante embarazo pudiera llegar a término. Incluso con todas las herramientas que la revolución genética está poniendo en manos de los científicos, Raúl Cano sostiene que en el caso del mamut se están haciendo cálculos demasiado optimistas. Una
Una cosa es rescatar ADN o DNA bien preservado. Otra cosa, mucho más difícil, es fabricar un ser vivo. La dificultad es, primero que nada, DNA por sí misma solamente contiene información, no tiene la capacidad de expresarse. Así que no solamente hay que introducir el DNA del organismo, sino también un armamentario de proteínas y otras moléculas biológicas que juntos, en conjunto y en sincronía producen un ser viviente. Así que solamente el DNA es parte de la ecuación, pero no la ecuación completa. Pero no es solo la factibilidad técnica lo que se discute, sino el sentido de todo este esfuerzo por revivir especies. ¿Solo porque parece posible queremos en realidad volver a la vida a los gigantes de la prehistoria? ¿Queremos revivir su amenaza o finalmente su propia tragedia? Para Larry Agenroth, el caso del mamut representa únicamente la oportunidad de saldar una vieja deuda de la humanidad. Según él, más que un cambio climático o la desaparición de su hábitat, la implacable cacería de los seres humanos contemporáneos del mamut fue lo que los llevó a la extinción. Francamente, no me preocupa mucho la gente que cree que vamos a ocasionar algo así como una epidemia o que vamos a sobrepoblar el planeta. Eso ya se produjo con los seres humanos. Pero si nosotros contribuimos a la extinción de estos animales, y sé que lo hicimos, tal vez le debemos el intento de recuperarlos. Ahora mismo estamos reintroduciendo lobos y osos en zonas donde solían ser abundantes. Los seres humanos los erradicaron. No veo ninguna diferencia, si es que tenemos éxito, en reintroducir el mamut y protegerlo, o reintroducir el lobo y el oso gris. Una cosa es segura, el mamut es mucho menos peligroso que cualquiera de los otros dos, tanto para el ganado como para los seres humanos. Aún en medio de su escepticismo, Cano admite que aceptar un desafío, por imposible que parezca, seguirá siendo el alimento esencial de cualquier científico. Esa sed de nuevos retos fue la que lo llevó a explorar durante tantos años los secretos de la vida en el ámbar. Y no es menos legítimo el desafío que alienta los sueños de Larry Agenroth. Allí nace muchas veces la semilla de la creatividad, de nuevas tecnologías y conocimientos, pero también la sabiduría que separa lo posible de lo imposible, la ciencia de la ficción. Un informe publicado por la revista alemana Der Spiegel advierte que en el interior de ese enorme bloque de hielo que desenterraron en Siberia se escondería simplemente un gran engaño. Aseguran que solo contiene algo de tierra y uno que otro fragmento de mamut como tantos otros que han encontrado a lo largo de los años en esa región del planeta. Pero nada que haga pensar en revivir esta especie. Pero para los científicos que están involucrados en este proyecto, la última palabra solo estará dicha cuando el hielo termine de derretirse. Y mientras eso ocurre, para ellos todavía es tiempo de soñar. Y afortunadamente en los sueños todo seguirá siendo posible. Hasta aquí nuestro programa especial de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y buenas noches. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13, con el alto auspicio de Entel PCS, presentó Reviviendo las especies, con Rodolfo Paredes y Blanca Bulnes.